Hola a todos, bienvenidos a un nuevo análisis. El día de hoy vamos a estar analizando lo que es el libro de Deuteronomio, capítulo 4, versículo del 1 al 8, lo cual nos relata lo que es cuando Moisés exhorta a la obediencia. Recordemos de que el pueblo de Israel estuvo cautivo, estuvo esclavizado por mucho tiempo por los egipcios. Y la cultura egipcia era de tener muchos dioses, de adorar muchos dioses, muchas criaturas. Así que venían de una cultura lo que era bastante idólatra. Por consiguiente, cuando Dios saca a Israel de Egipto, le da leyes, le da estatutos, le da reglas que tienen que seguir para protegerles a ellos mismos de todo lo que ellos habían experimentado antes. Y el día vamos a enfocar en lo que es este libro, este capítulo, en lo cual nos relata lo que es la exhortación de Moisés hacia la obediencia al pueblo de Israel, lo cual comienza de la siguiente manera y dice: Ahora pues, oh Israel, oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis a poseer y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Comienza el texto de esta manera, dice: Oye, oh Israel. Dice: los estatutos y decretos que yo os enseño. Cuando nosotros analizamos este texto, lo primero que encontramos es una exhortación y algo que comienza diciendo: ahora pues, oh Israel. Hace una referencia sobre lo que era el pueblo. Un pueblo escogido, un pueblo llamado por Dios, un pueblo escogido de nacimiento de Abraham. Así que dice: oye los estatutos y los decretos que yo os enseño. Cuando hablamos de liderazgo, debemos de ser realistas. Nosotros, cuando somos llamados líderes o somos llamados a ser líderes de un ministerio o ser parte de un ministerio en liderazgo, debemos de ser conscientes de que tenemos una función específica en la cual es enseñar, la cual es entrenar y capacitar a las personas que están en nuestro cargo para que puedan caminar rectamente en el camino. Pero más de que enseñarles o mostrarles o darles unas lecciones de cómo comportarse, qué hacer y qué no hacer, debemos de enseñarles, por ejemplo, siendo ejemplo nosotros mismos de cómo deben de comportarse. Así que Moisés le dice al pueblo de Israel, dice: oye los estatutos y decretos que yo os enseño, para que los ejecutéis y viváis y entréis y poseáis la tierra que Jehová, el Dios de vuestros padres, os da. Segundo punto dice: para que los ejecutéis y viváis y así poder entrar. Así que vemos de que no nada más les dice les enseño, sino que dice de que ellos, el pueblo, tenía que poner en práctica esos estatutos para que, como producto de poner en práctica, de ejecutar esos estatutos y esos decretos, pudieran vivir. Y no solo vivir, sino poder tener la dicha de entrar a poseer la tierra de que Dios le había dado a sus padres. Luego dice el versículo 2, dice: no añadieis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí vemos un cambio. Primero dice: oye los estatutos y los decretos que yo os enseño. Ponerlos en práctica y viviráis, y así podéis poseer la tierra que Jehová Dios dio a vuestros padres. Después dice: no añadas a la palabra que yo os mando, ni la disminuyas de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios, que yo os ordeno. Aquí no solo está, primero pasa de lo que es de una exhortación, decir, guarden los estatutos, pónganlos en práctica, ejecútenlos para que puedan vivir y puedan entrar a la tierra prometida. Pero allá en segundo versículo ya no solo es una exhortación, ya es una orden, es un mandato. Cambia de un consejo a un mandato. Y aquí donde dice: no añadas a la palabra que yo os mando, ni la disminuyan, para que guarden los mandamientos de Jehová, que Dios os ordeno. Y aquí donde la cosa comienza a ponerse interesante. ¿Por qué? Porque una cosa es el consejo,
que nosotros recibimos de parte de nuestros pastores, de parte de nuestros líderes. Y otra muy distinta es la orden que viene ya de parte de Dios para que nosotros cumplamos. Dice versículo 3, vuestros ojos vieron lo que hizo Jehová con motivo del Baal Peor, que a todo hombre que fue en pos de Baal Peor, destruyó Jehová tu Dios de en medio de ti. Aquí ya no comienza, ya pasa de una exhortación, pasa a una orden, a un mandato, a una experiencia. Ya no solo dice hagan lo que yo les ordeno, guarden los estatutos de Jehová, sino que dice vean lo que pasó con los que iban en pos de Baal. Que todo el hombre que fue en pos de Baal destruyó Dios. Y no solo lo destruyó, sino que lo destruyó de en medio de ellos. Aquí vemos un estilo de enseñanza bastante peculiar, bastante profundo. ¿Por qué? Porque no nada más enseña, no nada más ordena, sino que le dicen, vean, sean testigos de lo que Dios puede hacer con aquellos que no obedecen su palabra, con aquellos que no obedecen sus mandatos. Y nosotros traemos esta parte a lo que es la vida de hoy. Vemos de que se ha perdido esta clase de exhortación, se ha perdido esta clase de confrontamiento en la iglesia. ¿Por qué? Porque estamos en un tiempo de gracia, un tiempo de donde somos salvos por gracia, no somos salvos por obras, donde tenemos salvación por medio de Jesús, una gracia que es gratis, una salvación que es gratis. Pero aquí Moisés comienza a exhortar y a confrontar al pueblo de Israel de una manera bastante profunda, porque les enseña, les muestra, los prepara, los capacita y después les dice, esta es la orden que es de parte de Dios. Pero si no cumplen, vean lo que pasa. Y eso es lo que confronta lo que es el pueblo. Sí, debemos de predicar de amor, debemos predicar de misericordia, debemos predicar de todo, las cosas que Dios hace, pero también debemos de confrontar al pueblo para que recapacite de su mal caminar cuando están caminando de manera incorrecta. Y ese versículo 4, a vosotros que seguisteis a Jehová vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. El 4 muestra y da ejemplo y dice, pudieron ver lo que pasó con estos que fueron en contra o fueron en pos de Baal. Pero ahora pueden ustedes ver qué es estar dentro de lo que es el redil, de lo que es el propósito de Dios. Ustedes que siguieron a Jehová, a vuestro Dios, todos estáis vivos hoy. En cambio, aquellos que se apartaron están muertos. Y algo bastante profundo, una enseñanza bastante profunda que nos deja. Porque nosotros estamos caminando conforme a la palabra, estamos guardando los mandamientos, estamos guardando los estatutos, vamos a obtener vida en Dios, vida en Jesús. Así que debemos de guardarnos, debemos de estar siempre constantes, manteniéndonos firmes en este camino para que podamos seguir vivos en el Señor. Y dice el número 5, mirad, yo os he enseñado estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entréis para tomar posesión de ella. Vamos a enfocarnos en este versículo, en el 5, dice, mirad que os enseño estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. He aquí haciendo un paréntesis. Muchas veces nosotros enseñamos o queremos capacitar a los líderes, los nuevos líderes, de la manera que nosotros creemos conveniente o que nosotros creemos que es la correcta. Pero una cosa es lo que nosotros creemos que es correcto y es conveniente, y otra muy distinta a lo que Dios sabe o quiere que se haga. Porque aquí Moisés dice, os enseño los estatutos y decretos como Jehová mi Dios me mandó. Hay una orden de parte de Dios específica para Moisés para que enseñe lo que Él quiere que les enseñen. No estatutos, no doctrinas, no normas en base a como el hombre o en base a como Moisés quería enseñarles, sino en base a como Dios mismo ordenó a Moisés que enseñase al pueblo de Israel. Y esto es una enseñanza bastante profunda para nuestra vida.
porque debemos de enseñar a otros como Dios nos manda que enseñemos a otros, no como nosotros creemos que es conveniente hacerlo. Y esto es un mensaje que cautiva bastante este texto, cuando dice como Dios os mandó que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Así que así que Moisés dice, hagan lo que Dios mandó, para que así puedan hacer en medio de la tierra, cuando entréis a la tierra para tomar posesión de ella. Moisés exhorta al pueblo a obediencia, a ser obedientes a Dios para que los estatutos, para que la orden, para que la ley que Dios le mandó que enseñase, la pudieran practicar cuando estuvieran dentro de lo que es la tierra que Dios les había prometido y para que tomaran posesión de ella. Dice el número 6, guardaos pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Aquí vemos de que pasa de lo que es una exhortación, pasa a una orden, pasa a lo que es un mandato, pasa a una orden específica de parte de Dios para enseñar los estatutos y las reglas correctas y decretos correctos que son de parte de Dios. Dice para que los pongan en práctica cuando entren a la tierra y tomen posesión de ella. Pero después llama la atención el 6 que dice, guardadlos pues y ponedlos por obra. Y es aquí donde entramos nosotros como cristianos. No es suficiente nada más saber Biblia, no es suficiente nada más saber qué hacer y qué no hacer, sino es poner en práctica la palabra, vivir la palabra a cabalidad como está escrita. No tomar nada más partes que nos convienen y desechar aquello que no nos conviene. Es tomar la palabra como es y ponerla por obra. Y dice el texto, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia entre los ojos de los pueblos. Cuando nosotros hablamos, podemos hacer una comparación entre nosotros como hijos de Dios, como los que estamos dentro de redil, con aquellos de que están fuera de redil o aquellas personas en el ámbito secular. Vemos de que cuando nosotros ponemos en práctica la palabra, cuando somos conscientes, vivimos la palabra a cabalidad, tratamos de someternos a la palabra como está escrito, vemos de que obtenemos sabiduría e inteligencia y las personas que no son del redil, que no son parte de lo que es el cuerpo de Cristo, comienzan a ver lo que nosotros estamos reflejando. Pero también dice, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán. Aquí no solo habla de poner en práctica, no solo habla de llevar a cabo, sino dice de que los otros pueblos oirán estos estatutos y dirán, ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Así que Moisés los está exhortando a que guarden la ley, a que guarden los estatutos, a que guarden los decretos de Dios, para que sean testimonio vivo de lo que es estar constante o estar en lo que es el camino de Dios, lo que es guardar lo que es la ley de Jehová a ellos, para que sean testimonio del Dios que los sacó de la esclavitud y lo llevó a una libertad. Y así ser testimonio vivo y que los demás pueblos, en este caso los que no son parte del cuerpo de Dios, los que son parte del pueblo de Dios, pudieran ver y entender de que eran una nación grande. Y el 7 dice, porque ¿qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos a ellos como los que está Jehová vuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Ahí comienza a darle detalles, comienza a traerles verdades y le dice, ¿por qué? ¿Qué nación grande hay que los dioses tan cercanos a ellos como lo está Jehová vuestro Dios que en cuanto le pedimos? Comienza a hacer una comparación, le dice, hagan comparación. Tomen cualquier nación grande que tiene muchos ídolos, que tiene muchos dioses, y comparen su relación con Dios. Y comparen y hagan una comparación y vean de que esas naciones pueden ser grandes, supuestamente, entre comillas, tienen muchos dioses, muchos ídolos, pero ninguno de ellos es tan cercano
como Dios es de ustedes, los cual es nuestro Dios y cual nos da todo lo que le pedimos. Y es número 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como está toda esta ley que yo pongo hoy delante de vosotros? Vemos una confrontación. Le dice, ¿qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos, como toda esta ley que pongo hoy delante de vosotros? Literalmente los reta, los confronta, le dice, ¿qué nación grande hay que tenga juicios de estatutos justos? No en base a cultura, no en base a creencias, no en base a enseñanzas, sino en base a juicios justos de parte de Dios. Comienza a confrontarlos. Por eso este texto es bastante profundo, porque nos da una enseñanza bastante completa. Porque como ministros, como líderes, tenemos la obligación de exhortar al pueblo, de enseñarle cómo guiarse, de enseñarle estatutos, enseñarle los decretos de parte de Dios. Pero también debemos demostrarle que pongan por obra la palabra, que vivan la palabra a cabalidad, pero no solo enseñarles a que ellos lo hagan, sino nosotros mismos ser testimonio vivo de que vivimos la palabra, que ponemos la palabra por obra, y así notar de que si estamos caminando en obediencia, podremos obtener el favor de Dios y la mano de Dios se moverá a nuestro favor cuando comencemos a pasar por dificultades. Así que el texto de hoy es el siguiente. El resumen de hoy, el mensaje que deja el texto de hoy es este: seamos obedientes a la palabra. Seamos obedientes y seamos testimonio vivo de guardar, de ser personas que guardan la palabra, de que ponen por obra la palabra y que son testimonio vivo del poder de Dios manifestado a través de nosotros. Así que espero que este mensaje haya sido de bendición para tu vida y te invito a que compartas este contenido y que suscribas al canal para más contenido. Y lo veo pronto el próximo fin de semana con un video nuevo y que Dios les bendiga.